sobre, bueno, con el último tema que terminamos, mejor dicho, sobre anatomía y fisiología. Si se acuerdan, lo último que vimos en esa parte fue el sistema linfático, ¿sí? Y ahí en el sistema linfático hablamos mucho sobre inmunología. Entonces, para seguir con el hilo de este tipo de temas, pues vamos a empezar con este tema, inmunología. Entonces, pues esto ya lo hemos platicado en otras clases, ¿no? Entonces, pues ya vamos, un poquito inmersos en lo que va a tratar este tema. Entonces, pues ya tenemos una noción al menos de lo que vamos a estar viendo en esta. Bueno, pues vamos a empezar destacando que cuando hablemos de inmunidad, porque vamos a estar describiendo mecanismos de inmunidad, estaremos hablando de protección contra una enfermedad, ¿sí? Y enfermedades, pues concretamente infecciosas, ¿sí? Entonces, cuando yo hable de un mecanismo de inmunidad, pues voy a estar hablando de un mecanismo con el cual nos podemos proteger ante una enfermedad infecciosa, ¿sí? Entonces, grábense muy bien esto porque lo vamos a estar platicando en todos los métodos o los mecanismos de inmunidad, ¿sí? Vamos a hablar de la inmunidad celular, la inmunidad humoral, la inmunidad innata, la inmunidad adquirida, inmunidad pasiva, inmunidad activa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo mencione el término inmunidad, se refiere a protección, ¿sí? Mecanismos de protección. Mecanismos de protección que vamos a tener, como decíamos, ante enfermedades infecciosas. Aquí también quiero hacer énfasis en dos cuestiones bien importantes. Estos mecanismos de inmunidad, fíjense que van a depender de células y de moléculas. Y de aquí parten dos mecanismos que también vamos a mencionar comúnmente, a lo que le llamamos inmunidad celular e inmunidad humoral, ¿sí? La inmunidad celular, pues como lo dice su nombre, va a ser aquel que esté mediado por células, ¿sí? El que participe directamente una célula. Por ejemplo, la citotoxicidad que lleva a cabo un linfocito natural a la hora de neutralizar algún patógeno o alguna célula infectada, ¿no? Participa, perdón, directamente el linfocito, entonces podemos decir que ese es un mecanismo celular. Y el mecanismo al que se le denomina humoral, ¿sí? Al mecanismo al que se le denomina humoral estará a cargo de moléculas, ¿sí? A cargo de moléculas. Entonces, pues aquí, como ya les había dicho, ¿no? Lo vimos esto en los seminarios y se los voy a repetir aquí. Quiero que se saquen de su memoria ese cassette que tienen grabado y que les dice, ay, los linfocitos B son los que llevan a cabo la inmunidad humoral y los linfocitos T los que llevan la inmunidad celular, ¿sí? O sea, sí, sí es así, pero no lo reduzcan nada más a eso, ¿sí? Que no se quede limitado nada más a que un tipo de célula lleva a cabo y otro tipo de célula lleva a cabo eso y ya, se acabó, ¿sí? No lo reduzcan nada más a eso. Hay muchísimos más mecanismos que solo linfocitos T y linfocitos B, ¿sí? Entonces, por eso quiero que pongan mucha atención a esta clase. No quiero que se queden con un conocimiento limitado, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchísimos mecanismos celulares y hay muchísimos mecanismos que son humorales, ¿de acuerdo? Entonces, pues, el mecanismo que está a cargo de células, ¿sí? Pues se llama celular, ¿sí? Este que está a cargo de células es la inmunidad celular, ¿sí? Y el mecanismo que está mediado por moléculas se llama inmunidad oral, ¿sí? Ahora, pues ¿de dónde viene este término oral? Pues creo que ya se los había explicado, pero vamos a platicarlo otra vez para que no se los... el término oral hace referencia pues a los líquidos orales, ¿sí? Esto se refiere a líquidos corporales. ¿Sí? Porque antes, en los inicios de la medicina, a estos líquidos corporales, a la sangre, a la linfa,
a la pleura, al líquido peritoneal, al líquido, no sé, cualquier tipo de líquido, se le llamaban humores, ¿sí? Entonces estos humores contenían en su composición, pues precisamente moléculas inmunitarias. Entonces estos líquidos corporales, en estos líquidos corporales se encuentran disueltas moléculas inmunológicas, ¿sí? Líquidos corporales que contienen en disolución moléculas de la inmunidad, ¿sí? Entonces, pues esto de la inmunidad humoral, no muy poco, perdón, un poco arcaico, sí, y un poco ya viejo. El término humoral, pues me gustaría más bien cambiarlo. Así lo manejan todos los libros, ¿sí? Y así nos lo mencionan en el examen de admisión. Entonces, cuando ustedes escuchen inmunidad humoral, ¿sí? Pues vamos a estar hablando de un mecanismo de inmunidad que está a cargo de moléculas, ¿sí? No de células, sino de moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, pues mucho ojo con eso. Ya más adelante vamos a profundizar sobre eso, porque luego nos preguntan, ¿por qué algunas células llevan a cabo mecanismos de humoral, ¿sí? Mecanismos de inmunidad humoral. Bueno, ya más adelante vamos a contestar esa pregunta. Bueno, ahora pues, con base en los mecanismos que estos métodos de inmunidad lleven a cabo, pues la vamos a clasificar como inmunidad innata, ¿sí? Y como inmunidad adquirida. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los dos mecanismos de inmunidad que vamos a estar estudiando. Vamos a ver, pues, que tienen sus pros y sus contras, pero pues esto es lo que vamos a estar estudiando. ¿Sale? Bueno, entonces, pues, de aquí que queremos destacar que el término inmunidad nos hace referencia a protección, ¿sí? Protección contra enfermedades. Mecanismos de inmunidad hay muchísimos, pero los podemos clasificar como inmunidad adquirida e inmunidad innata. En un momento vamos a profundizar en eso y veremos que tanto en inmunidad adquirida como en inmunidad innata hay mecanismos celulares y moleculares, ¿sí? Celulares y moleculares a lo que se le llama pues inmunidad celular e inmunidad humoral. ¿Sí? Solo recuerden que estos mecanismos moleculares, por consistir en líquidos corporales, a los que antes se le llamaban humores corporales, pues se le denomina humoral, ¿sí? Repito, es un término ya un poco anticuado, ¿verdad? Pero pues así nos lo manejan en la mayoría de los libros, así que bueno, vamos a mantenerlo así. Inmunidad molecular o inmunidad humoral, que depende pues de los líquidos corporales, no tanto pues de los líquidos corporales, sino las moléculas de la inmunidad que están disueltos en líquidos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. A ver, hay por aquí algunas más. Los linfocitos B, que son humorales. Ajá, sí, exactamente. Ya más adelante vamos a ver a qué se refiere eso de humorales. Eh, no, o sea, no que no signifique eso, o sea, el término inmunidad no es que no signifique eso, significa eso, ¿sí? Pero lo seguimos manejando así desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Líquidos qué? Pues yo creo que ya quedó claro, ¿no? Líquidos corporales. Bueno, espero que esas dos preguntas ya se hayan, que ya se hayan respondido. Espérenme un poquito.
Y gracias, chicos. Vamos a ver. Me preguntan por acá, ¿la inmunidad y es la vacunación? Sí, es un mecanismo. Ya ahorita vamos a profundizar en eso, ¿eh? Vamos a ir viendo todos esos mecanismos paso a paso. Bueno, antes de empezar con todo lo que vamos a explicar en esta clase, quisiera por aquí hacer una pequeña comparación entre los dos grandes tipos de inmunidad que vamos a estar estudiando, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña comparación entre inmunidad innata e inmunidad adquirida. Entonces, quiero que hagamos esa pequeña comparación entre los dos métodos de inmunidad que vamos a estudiar en esta clase, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así como una especie de tabla, ¿sí? Algo muy simple, nada del otro, ¿sí? Una tablita en la que nosotros englobemos a estos mecanismos celulares y moleculares de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Digo bien. Ok. Bueno, pues vamos a poner por aquí, de este lado, inmunidad innata, ¿sí? Y acá, inmunidad adquirida. Bueno, la inmunidad innata, como lo dice su nombre, es el tipo de inmunidad, el tipo de protección con el que nosotros nacemos, ¿sí? A ver, déjenme corregirle ahí porque no de nada, ¿sí? Son los mecanismos con los que nosotros nacemos, ¿no? Lo dice su nombre, ahí está. Pero con innata, en realidad nos referimos a que es un mecanismo de inmunidad, sí con el que nacemos, pero que no requiere de un estímulo, ¿sí? O sea, así como lo tenemos, ya puede funcionar, ¿sí? Entonces, la inmunidad innata no requiere estímulos, ¿sí? ¿Se acuerdan a qué nos referíamos con estímulo cuando vimos el sistema linfático? Ya ven que hablábamos que los órganos secundarios eran los sitios de estimulación de las células linfáticas. ¿Se acuerdan a qué nos referíamos? A presentación de antígenos, ¿verdad? Entonces la inmunidad innata no requiere que se le presente un antígeno, simplemente con reconocer a algo que no es propio, pues ya va a desencadenar sus mecanismos. Sí, en un momento veremos cuáles son. Entonces ya está ahí, ya existe y no necesito prepararla. Así como está, ya está lista para actuar. ¿Sí? Por lo que este mecanismo de inmunidad será de acción inmediata. ¿Sí? La inmunidad innata tiene la ventaja de que puede actuar de manera inmediata, ¿sí? O sea, simplemente con detectar algo que no es propio, con eso ya tenemos para poder activar los mecanismos de inmunidad innata, ¿sale? Entonces no requiere de estímulos. Y al no requerir de estímulos, es de acción inmediata, ¿sí? Entonces tiene como ventajas esas dos cuestiones, ¿sale? Tiene como ventaja estas dos cuestiones. No requiere de un estímulo. Así como está, ya puede actuar. Y como no requiere de estímulo, pues actuará inmediatamente. ¿Sí? Son los primeros mecanismos en desencadenarse. Pero también tiene sus desventajas. ¿Sí? Las desventajas de la inmunidad innata es que, o son que es muy poco eficiente. Sí, es muy poco eficiente, sí es inmediata y no requiero de estímulos, o sea, no tengo que presentarle nada, simplemente así va a actuar, pero pues por la misma razón, pues va a ser muy poco eficiente. Pues veremos que simplemente los fagocitos van a fagocitar a un patógeno y ya, ahí se acabó la cosa. O el complemento va a destruir a un patógeno y hasta ahí se acabó la cosa, ¿no? O las citocinas se van a producir en algún tejido causando la inflamación y listo, ya, se acabó la cosa. Entonces es muy poco eficiente, chicos, porque simplemente actúa una vez y listo. Para la próxima que entre un patógeno va a actuar exactamente de la misma forma. ¿Y esto por qué? Porque no
genera memoria, ¿sí? Entonces no genera memoria, por eso tiene esa poca eficiencia, ¿sí? Entonces tiene la ventaja de actuar naturalmente, ¿sí? Sin ningún estímulo, y tiene la ventaja de actuar de manera inmediata, pero como desventaja veremos que su eficiencia pues no es la mejor, y pues que después de actuar contra algún patógeno, pues hasta ahí terminó la cosa. Ya no va a generar memoria, ¿sí? Caso contrario a lo que tenemos en la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida, vamos a decir, vamos a ver que sí requiere de estímulos, ¿sí? Esta requiere de presentación de antígenos, ¿sí? Recuerden que con estímulo nos referimos a presentación de antígenos, por lo que su acción tardará un poco más que la inmunidad inmediata. Entonces podemos decir que esta es de, de acción retardada, ¿sí? O sea, va a entrar un antígeno y primero lo tengo que procesar y luego se lo tengo que presentar a un linfocito T o a un linfocito B, ¿sí? Entonces, pues va a tardar un poquito más en actuar, ¿sí? Y va a necesitar que le presente un estímulo, va a necesitar que yo le enseñe cómo actuar y contra quién actuar, ¿sí? Entonces, por eso va a tardar un poco más. Pero gracias a eso, o sea, gracias a que le presenté un antígeno y gracias a que le enseñé cómo neutralizar ese antígeno, veremos que este mecanismo es muy eficiente, ¿sí? Es un mecanismo muy eficiente porque veremos que una vez activado un linfocito T, por ejemplo, nada lo va a detener, ¿sí? Es muy difícil detener los mecanismos de inmunidad de un linfocito. Y una vez activado un linfocito B, una vez estimulado, pues podrá crear una gran cantidad de anticuerpos contra una gran cantidad de antígenos. Y de hecho, estos linfocitos B podrán madurar a células plasmáticas que salen al tejido conjuntivo y que combaten infecciones directamente por medio de anticuerpos, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es muy eficiente. Los linfocitos T y los linfocitos B básicamente son los componentes más activos de la inmunidad. Y también tienen la ventaja de que la inmunidad adquirida, los linfocitos B y los linfocitos T, sí generan memoria, ¿sí? Por ejemplo, una vez estimulado un linfocito B, va a poder sintetizar anticuerpos permanentemente contra el antígeno con el que se le estimuló, ¿sí? Y además, los linfocitos T y los linfocitos B pueden hacer algo que se conoce como expansión clonal, ¿sí? O sea, que un linfocito T o un linfocito B ya estimulado se puede dividir, o sea, puede tener células hijas y las células hijas pueden tener más células hijas y esas células hijas tener más progenie y veremos la proliferación de una especie de linfocitos ya estimulados porque sus hijas ya no necesitarán de presentación de antígenos, ya tienen esa estimulación de manera natural. Entonces se pueden dividir y dividir y dividir y todos los linfocitos que nacen de una sola clona ya estimulada, pues nacerán estimulados también. Entonces ya no requieren de presentación de antígenos. A eso nos referimos con que sí hay memoria. Y ese es un mecanismo que se conoce como expansión clonal. O sea, yo tengo un linfocito al que le presenté un antígeno, ¿no? Y ya está activado. Bueno, pues este linfocito va a tener a dos células hijas, a dos linfocitos hijos, ¿sí? Que van a estar igualmente estimulados. Estos dos linfocitos van a tener progenie y ya no habrá necesidad de estimularlos porque ya recibieron su primera estimulación. Son básicamente clones de la primera. Y estos dos van a tener progenie, ¿sí? Y estos de acá lo mismo. Y entonces, pues, vamos a tener un montón de clones de linfocitos que ya tienen ese estímulo, que ya saben cómo actuar
contra un patógeno, ¿de acuerdo? Entonces, pues, por eso decimos que sí generan memoria. Todas estas células que van a nacer de aquí ya se encuentran perfectamente estimuladas, ¿sí? Tenemos pues una tabla comparativa entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Listo. Ya nada más para terminar con esta idea, esta serie de ideas, quiero aclararles que los mecanismos de inmunidad innata y adaptativa pueden tener a los dos que mencionamos al principio. Entonces, la inmunidad innata puede ser celular o humoral, ¿sí? Y la inmunidad adaptativa, lo mismo, puede ser celular o humoral, ¿sí? Entonces, mecanismos de inmunidad innata habrá celular y humoral. O sea, hay células que no requieren de estimulación y hay moléculas que tampoco requieren de estímulo. Acá, en la inmunidad adquirida, pues veremos que hay células que sí tenemos que estimular y lo mismo, habrá moléculas que se producen después de la estimulación de las células. Entonces, pues, tenemos mecanismos de inmunidad celular y humoral en ambos casos, ¿sí? Innata y adquirida tienen mecanismos celulares y humorales. Listo, que no se les olvide eso. Bueno, a ver, entonces me preguntan por acá. La inmunidad adquirida podrían ser las vacunas, sí, es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Sí, una vacuna es un ejemplo de una inmunidad adquirida. Por ejemplo, cuando comemos taquitos al pastor y se nos cuela una bacteria, los leucocitos se la comen para que no genere enfermedad, exactamente, y no necesito presentarle esa bacteria a un macrófago para que la fagocite, ¿verdad? Actúa naturalmente. Como si fuera consciente y la otra instintiva, exactamente, es una muy buena forma de verlo, ¿no? La inmunidad adquirida va a destruir patógenos de manera consciente, ¿sí? O sea, va a saber qué está destruyendo y cómo lo está destruyendo y los va a recordar. La otra inmunidad innata, pues simplemente es como un instinto, ¿no? Como un instinto de simplemente destruir y ya. A ver, entonces, ¿la innata no hace presentación de antígenos? No, en esta no requerimos estímulos. Ahorita les decía, simplemente con reconocer que algo que no es propio, listo, con eso ya tenemos. ¿Cómo lo hace? Más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Los linfocitos T y B son como las fuerzas especiales que combaten a células enfermas y patógenos. Exactamente, muy bien. Células enfermas y patógenos. El tejido conjuntivo y el conectivo. Esta pregunta sí son lo mismo. Son lo mismo. La inmunidad adquirida no tiene desventajas, pues podríamos decir que su desventaja es esto, ¿no? Es que tarda un poco más en actuar, pero pues no es una desventaja, ¿sí? Podríamos decir que esta es su única desventaja, pero no es como tal. Lo de memoria, lo de memoria lo puedo explicar de nuevo. Bueno, pues con memoria me refiero a que cuando se estimula un linfocito T o un linfocito B, ¿sí? Va a poder combatir a un patógeno constantemente sin necesidad de volver a estimularse. ¿Sí? A eso nos referimos con memoria, que una vez que le presento un antígeno a un linfocito, vamos a decir que aquí tengo a mi célula presentadora de antígenos. Entonces, una vez que le presenté el antígeno a un linfocito, pues ya no necesito volvérselo a presentar. Además, con memoria nos referimos a que estas células pueden tener progenie, como lo decíamos aquí, y esa progenie ya van a ser estimuladas. Entonces, a eso nos referimos con memoria, ¿no? Que una vez que le presento un antígeno a un linfocito, ya no necesito volver a presentarlo, lo va a recordar y las células hijas que nacen de ese linfocito ya están también estimuladas. A eso nos referimos con los linfocitos T son los... Ahorita no se pongan a preguntar sobre cosas que no hemos visto, ¿sí? No lo hemos visto todavía, o sea, tranquilos, ya que lleguemos a esa parte, ahora sí me preguntan si no queda claro, pero ahorita no se adelanten, ya en su momento veremos linfocitos T y linfocitos B. Si tienen dudas, créanme que se van a aclarar, ¿sí? Eh, esta presentación está en Classroom, no, se las voy a pasar más adelante por su grupo de Telegram. Ahorita al final de la clase se las
¿Por qué la inmunidad no ataca a los embriones si son desconocidos para el cuerpo? Pues ya habíamos platicado de esto. Lo que reconoce el cuerpo de la mamá como un embrión eh, son los antígenos de membrana de los eritrocitos, la sangre, pues. Entonces, pues desde el embarazo la mamá se inmuniza contra ese embrión, ¿sí? Entonces, pues veremos que ya habrá una inmunización, ¿no? Y además hay una compatibilidad histológica, ¿sí? Entre los tejidos de mamá y los tejidos del embrión, porque recuerda, de dónde viene el embrión? Pues de la célula sexual de mamá, del óvulo, ¿no? Entonces trae tejidos muy parecidos a ella, entonces hay compatibilidad histológica, ¿sí? Bueno, pues ahí tenemos esta tabla, chicos. Guárdenla porque esta no se va a quedar en la presentación. Tómenle una foto, una captura, la voy a borrar y seguimos. Listo. Ok. Bueno, antes de empezar con los mecanismos de inmunidad adquirida e innata, vamos a definir algunos términos importantes que vamos a estar mencionando durante esta clase. Entonces, vamos a ver primero definiciones y ya después hablamos de los mecanismos de la inmunidad innata y adquirida. ¿Sí? Entonces, primero por ahí algunas definiciones y luego empezamos. Lo primero que quiero definir es algo que vamos a estar mencionando muchísimo durante este tema y son los antígenos, ¿sí? Entonces, primero que nada, antígenos, ¿qué son? Son compuestos, ¿sí? De diversa naturaleza química. En un momento vamos a ver a qué me refiero con esto de diversa naturaleza, ¿sí? Son compuestos de diversa naturaleza química que provienen del medio, ¿sí? O sea, que pueden ser ajenos al cuerpo o que son generados por el propio organismo. O sea, un antígeno puede ser un cuerpo extraño del exterior, pero un antígeno también puede ser algo como un tejido mío, ¿no? En un momento vamos a explicar también qué onda con esto. Vámonos por partes, ¿sí? Ahorita vamos a esto. Entonces, compuestos de diversa naturaleza química que vienen del medio, o sea, que vienen de afuera o que vienen de mí mismo, ¿sí? Bueno, estos antígenos serán capaces de producir lo que se conoce como respuesta inmunológica, ¿sí? Son capaces en buena proporción, pero no podemos decir que todos los antígenos desencadenen la respuesta inmunológica. A esta capacidad de desencadenar la respuesta inmunológica se le llama inmunogenicidad. Entonces, escuchen bien, un antígeno a veces puede ser inmunógeno, a veces no, ¿sí? Entonces, hay compuestos que se conocen como inmunógenos y otros que se conocen como antígenos. Ahora, ¿cómo puedo decir que un antígeno es, pues, definitivamente antígeno? Porque tienen la capacidad de reaccionar con un anticuerpo o con un linfocito B, perdón, T, ¿sí? Con cualquier, pues, mecanismo de inmunidad adquirida. Entonces, ojo, escuchen bien lo que acabo de decir. Un antígeno produce siempre la respuesta inmunológica, un antígeno. No, no siempre. Un antígeno reacciona siempre con un anticuerpo, sí. Un inmunógeno causa la respuesta inmunológica siempre, sí. Un inmunógeno puede reaccionar con un anticuerpo, nunca, ¿sí? Entonces ahí hay que diferenciar entre antígenos e inmunógenos, ¿sí? Antígenos son los que reaccionan con anticuerpos, ¿sí? Inmunógenos son los que causan la respuesta inmunológica. Algunos antígenos tienen capacidad inmunogénica, ¿sí? O sea, algunos antígenos pueden ser inmunógenos. Los inmunógenos nunca reaccionarán con anticuerpos, ¿sí? Ahorita vamos a ir platicando un poquito más a profundidad de eso, pero pues son dos términos que tenemos que tener bien en cuenta. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de un cuerpo extraño, pues hablamos, por ejemplo, de una bacteria, de un virus, un hongo, un parásito, algún microorganismo, pues, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, o como ejemplo, un virus, ¿no? Aquí tenemos a este virus. Este, todo el virus
no será el antígeno. ¿Sí? O sea, todo esto no es un antígeno. Sí que lo reconoceremos como un cuerpo extraño, ¿verdad? Pero no es un antígeno. Un antígeno o un cuerpo extraño, pues, tiene por ahí algunas estructuras que se reconocen como determinantes antigénicos, ¿sí? Entonces, todo esto que tenemos aquí no va a servir como un determinante antigénico, o sea, nuestro cuerpo no lo va a reconocer como un cuerpo extraño, son solo algunas partes, ¿sí? Por ejemplo, aquí, esta proteína de superficie de este virus, ¿sí? Es lo que nuestro cuerpo va a detectar como un cuerpo extraño, ¿sí? Va a detectar como algo ajeno a nuestro organismo. Entonces, todo el virus es el antígeno. En el caso de la respuesta inmunológica, no todo el virus, solo ciertos determinantes antigénicos, ¿sí? Solo hay ciertas porciones del virus que lo hacen eh, antígeno o inmunógeno, ¿sí? Solo ciertas porciones del virus pueden desencadenar la respuesta inmunológica y solo ciertas porciones del virus van a unirse a un anticuerpo, ¿sí? En este caso, pues son estas proteínas de superficie. Y concretamente en este tipo de virus, las proteínas S, que se conocen como proteínas Spike, o de acuerdo a algunos autores, proteínas P, ¿sí? Entonces, no todo el virus es el antígeno. Y hablando, por ejemplo, también de una bacteria, pues no toda la bacteria será el antígeno. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos microbiología, verdad? Y les explicaba que los microorganismos tenían determinantes antigénicos. Entonces, ¿cuál es el determinante antigénico de un virus? Las proteínas de superficie. Pero, ¿qué pasa con las bacterias? Por ejemplo, una gran positiva, ¿no? Pues ustedes saben que una bacteria gran positiva tiene por ahí su membrana plasmática, que es esta como verdecita que acabamos de dibujar, pero también tiene su pared celular, ¿sí? Entonces, rodeando a la membrana plasmática, tenemos a la pared celular de la bacteria, ¿sí? Y esa bacteria, perdón, y esa pared celular se estabiliza gracias a algunas moléculas que se llaman ácidos teicoicos, ¿se acuerdan, verdad? Que son como columnas que estabilizan a las capas de péptido glucano. Bueno, esos ácidos teicoicos pueden atravesar toda la pared celular y unirse a la membrana plasmática, a los fosfolípidos de la membrana. Entonces, estos ácidos se convierten en ácidos lipoteicoicos, ¿sí? Ácidos lipoteicoicos. Y ese es el determinante antigénico de una bacteria gram positiva. A ver, vamos a ponerlo aquí. La gram positiva tiene como determinante antigénico al ácido lipoteicoico. Sí, ese es su determinante antigénico. Las gram negativas. ¿Qué onda con las gram negativas? Bueno, pues como lo sabemos, ¿no? La gram negativa tiene su pared, perdón, su membrana plasmática, tiene un espacio periplásmico y tiene una delgadísima pared celular, ¿sí? Pero lo que la hace realmente antigénica, ¿recuerdan qué era? ¿Qué la hacía realmente antigénica a una gram negativa? Pues su membrana externa. Entonces, la gram negativa tiene una membrana externa que actúa como el determinante antigénico, ¿sí? Y el determinante antigénico de esta gram negativa, pues es lo que se conoce como los liposacáridos de membrana, que son por ahí algunas moléculas largas, por eso se llaman polisacáridos, ¿sí? Que se proyectan hacia la periferia de la gram negativa. Entonces, estos forman a los liposacáridos, ¿sí? Y esos son los determinantes antigénicos de las gram negativas. De los hongos, ¿se acuerdan que un hongo tiene como unidad celular, unidad estructural, a las hifas, células alargadas, ¿sí? Que tienen una gruesa pared también de un polisacárido, ¿no?
Entonces aquí también tenemos una pared celular, pero está formada por un polisacárido diferente, ¿no? Ya ven que en las bacterias el polisacárido que forma a la pared celular es el peptidoglucano. En el caso de los hongos, la pared celular está formada por quitina, ¿sí? Y esa quitina es es el determinante antigénico de los hongos, ¿no? Entonces, pues fíjense cómo cada microorganismo, chicos, cómo cada microbio tiene su propio sitio de reconocimiento específico, ¿sí? Eso es a lo que le llamamos el determinante antigénico, ¿sí? Lo que nuestro cuerpo, pues, va a detectar como algo extraño y lo que le va a indicar a nuestro organismo que lo tiene que neutralizar, ¿sí? Ese es el determinante antigénico. Algunos autores lo denominan epítopo, ¿sí? Entonces, dicho de otra forma, ¿cuál es el epítopo de un virus? La proteína de superficie. ¿Cuál es el epítopo de una gran positiva? El ácido lipoicoico, de una gran negativa, los lipopolisacáridos, de un hongo, la quitina y así, pues, ¿sí? Entonces, no todo el microorganismo, no todo el cuerpo extraño es el antígeno, solamente una pequeña parte de ese microorganismo será el antígeno, ¿sí? Y grábense esto, chicos. Más adelante vamos a hablar de presentación de antígenos y tiene que quedar bien claro esto. Entonces, sí quedó claro, bueno, lo del ácido lipoproteicoico ya lo vimos en los seminarios, ¿no? Pero sí quedó claro que no es toda la bacteria lo que funciona como un antígeno, ¿verdad? De toda la bacteria, lo que actúa como antígeno es esta parte, el ácido lipoproteicoico. No toda la bacteria. Grábense eso porque lo vamos a mencionar más adelante. A ver, ¿y los antígenos de dónde salieron? Pues que no me están oyendo. Provenientes del medio o generados por el propio organismo, ¿sí? De ahí salieron los antígenos. A ver, ¿qué más? Entonces los virus usan proteínas como transporte para unirse al organismo, como transporte. Bueno, sí, sí utilizan estas proteínas de superficie para fijarse a la célula huésped, ¿no? Pero no como un transporte, sino como una fijación. Quitina. Ahorita les mando el enlace del grupo, ¿eh? No se preocupen. Ahorita les mando el enlace. A ver, ¿qué más? ¿Qué pasa con los inmunógenos? Es lo que les platicaba. ¿Qué es la inmunogenicidad? ¿Qué es inmunogenicidad? La capacidad de producir una respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, algunos antígenos, recuerden lo que les dije. A ver, voy a repetir otra vez. Me van a, me van a hacer que me empiecen a brincar los ojos, chicos. Los antígenos tienen como capacidad o como determinante que son capaces de reaccionar con un anticuerpo. O sea, cuando decimos que un antígeno o que un cuerpo extraño pues es antígeno, es porque reacciona con anticuerpos. O linfocitos T, pues algún método de inmunidad, anticuerpos o linfocitos T. O sea, pues son capaces de reaccionar con algún producto de la respuesta inmunológica. Ahora, algunos son inmunógenos, ¿sí? ¿Qué es esto de la inmunogenicidad? ¿Qué son los inmunógenos? Los que producen la respuesta inmunológica, ¿sí? ¿Cuál? La que sea, ¿sí? Cualquier mecanismo de inmunidad, pero que desencadene una respuesta ante la presencia de ese inmunógeno, ¿no? Entonces, escuchen, los antígenos, ¿sí? Son cuerpos extraños que reaccionan con un anticuerpo. Ahora, hay antígenos que pueden pasar desapercibidos por nuestro sistema inmunológico. Hay algunos antígenos que son inmunógenos, ¿sí? Algunos antígenos producen la respuesta inmunológica, ¿sí? Y podemos actuar inmediatamente contra ellos. Otros, como les digo,
pasan desapercibidos, ¿sí? Por el sistema inmunológico y pues, bueno, ni cuenta nos damos que andan por ahí. Entonces, espero que haya quedado ya un poco más claro con esto. Porque no cuentan con el complejo mayor de histocompatibilidad, algo así, ¿sí? Algo así, lo vamos a ver más adelante. ¿Un antígeno sería, por ejemplo, una astilla? No, no, un antígeno no sería una astilla. O sea, nosotros tenemos anticuerpos antiastilla, anticuerpos antimadera. Pues no, ¿verdad? Un antígeno, a ver, otra vez, chicos, otra vez. Un antígeno es el que es capaz de reaccionar con los productos de la inmunidad, ¿sí? Reacciona con anticuerpos. A un pedazo de madera nosotros lo vamos a identificar como un cuerpo extraño. No, ¿no? Entonces no puedo, o sea, perdón, sí lo vamos a identificar como un cuerpo extraño, sí, pero no voy a producir un anticuerpo contra él, ¿sí? Entonces, más bien, a ver, vamos a pensarlo, más bien, un pedazo de madera, ¿sí? Un pedazo de madera, ¿va a causar inflamación? Sí, sí. La inflamación es un mecanismo de inmunidad, sí. Entonces, si produjo la respuesta inmunológica, un pedazo de madera, una astilla, ¿es un antígeno? No. ¿Es un inmunógeno? Sí. Sí. Una astilla, un pedazo de madera sería un inmunógeno, pero no un antígeno. ¿Sí se entiende por qué? A ver, un pedazo de madera, una astilla microscópica que se queda en nuestro dedo, ¿no? No va a producir un anticuerpo, no vamos a producir anticuerpos contra esa madera, pero sí que desencadenará la respuesta inmunológica. Entonces, como desencadena la respuesta inmunológica, es un inmunógeno. Como no reacciona con anticuerpos, no es un antígeno, ¿sí? No es un antígeno. ¿Sale? A ver, me dicen por acá, un clavo lleno de tétanos. Bueno, ahí sí, ya podemos hablar, porque acuérdate que el tétanos lo causa una bacteria, ¿sí? Que se llama Clostridium tetani. Entonces, como es una bacteria anaerobia, gram negativa, sí tendrá un determinante antigénico, ¿verdad? Sí tiene un determinante antigénico. Entonces, ¿va a reaccionar con anticuerpos? Sí. ¿Se llama antígeno? Sí. ¿Producirá la respuesta inmunológica? Bueno, esta bacteria en particular sí. Entonces, ¿es un inmunógeno? También. ¿De acuerdo? Entonces, espero que ya esté quedando un poquito más claro, chicos, la diferencia entre antígeno e inmunógeno. Los antígenos pueden evolucionar y el cuerpo ya no los detecte. Sí, ya está pasando. Sí, porque hay muchos virus, sí, muchos virus que nosotros ni cuenta nos damos que andan por ahí. Entonces sería solo sobre virus, bacterias, protozoos y hongos. Ajá, no solo sobre eso, ¿sí? Porque cuenta que un antígeno proviene del medio, pero también lo generamos nosotros mismos. Pero sí, los microorganismos serían ejemplos de antígenos. Porque recuerda que son estos microorganismos los que tienen determinantes antigénicos, ¿sí? Determinantes antigénicos. O sea, que van a ser sitios donde los anticuerpos van a actuar, ¿sale? Bueno, los antígenos son específicamente biológicos, ajá, exactamente, y los inmunógenos cualquier otro cuerpo. Sí, ahora sí ya se entendió, o al menos pues eso parece, ¿verdad? Como que ya se entendió. Este último ejemplo que me pusieron es bastante adecuado. Los antígenos son específicamente biológicos y los inmunógenos cualquier otro cuerpo que no es biológico. Ajá, podríamos verlo así. Muy bien. Bueno, pues entonces espero que ya se haya entendido la diferencia entre antígeno e inmunógeno, ¿sí? Mañana vamos a seguir profundizando sobre esto de la naturaleza química y sobre de dónde vienen estos antígenos, ¿sí? Vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí, chicos. En su grupo de Telegram van a tener esta presentación para la que la descarguen más adelante, ¿sí? Y puedan empezar con su apunte y puedan